Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa Palabras para una vida abundante. En esta mañana quisiera que juntos reflexionáramos alrededor de una idea muy importante. Si hay una necesidad profunda para este tiempo, en medio de este caos, podríamos decirlo de esta manera, en medio de las dificultades que atraviesa nuestra sociedad en este tiempo, es de la luz de Dios. Requerimos de la luz de Dios, claridad de parte de Dios para poder interpretar este tiempo. Por eso quisiera que juntos leyéramos este texto, estos versículos de Isaías, capítulo 60. El profeta expresa en esta oportunidad a un pueblo afligido. El relato hace referencia de unas condiciones limitantes para el pueblo de Dios, en medio de las cuales Él se levanta como profeta de Dios y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Estos 3 versos marcan el inicio de una expresión del relato donde se habla de la futura gloria del pueblo de Dios. Este texto nos permite ver y entender que a lo largo de la historia, Dios, en medio de las dificultades que ha tenido su pueblo, ha sabido expresarse con claridades nuevas para que en medio de este pueblo puedan levantarse hombres y mujeres en los cuales Dios pueda llevar palabra con claridades suficientes para que el pueblo pueda salir de sus condiciones de derrota, de sus condiciones limitantes, de sus condiciones de tinieblas. Este texto de Isaías 60 está muy vinculado y muy relacionado al relato de Génesis 1 de la creación de Dios. Muy probable que el texto de Isaías 60 esté inspirado en la primera parte del relato de Génesis 1, en los primeros versículos, donde precisamente el relato nos plantea cómo en medio del caos, cómo en medio de, como dice el verso número 2, de una tierra que está desordenada y vacía, y en donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esa condición de caos, de limitación, de tinieblas, Dios empieza a efectuar a través de su palabra. Entendamos que entre Dios y la creación hay un abismo enorme que solo la palabra logra salvar, logra rescatar. Dios, a través de su palabra, expresa y genera la primera, podríamos decir, criatura de Dios, primera creación de Dios. Y es que Dios, en el verso 3 nos dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces vemos aquí, mis hermanos, una expresión muy importante, una idea muy valiosa, y es que en medio del caos, en medio de las crisis, en medio de las condiciones limitantes y en medio de las tinieblas, solo la luz de Dios, solo las claridades suficientes que provienen de parte de Dios pueden poner límites a las tinieblas. Que en medio de todas las circunstancias que puede vivir el pueblo, lo que Dios ha querido siempre es salvar. Y todo programa de salvación se inicia siempre con la luz. Podemos ver a lo largo de la historia cómo en medio del pueblo se levantaron profetas que lograron ver grandes cosas en donde lo más común era que no era posible ver absolutamente nada. Todo programa de salvación
inicia con la luz. La luz entendida como claridad para interpretar, claridad para poder distinguir, discernir, conocer todo lo que nos está rodeando, claridad para interpretar los sucesos que vivimos día tras día. En ese contexto, podríamos hacernos la siguiente pregunta. En ese sentido, ¿podríamos decir que somos nosotros la luz del mundo? ¿Que realmente nosotros estamos contrastando con las tinieblas que hay en el mundo? El texto de Juan 3, en el versículo número 19, nos expresa, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De esta manera podemos entender que somos creados precisamente con el fin de poder ser guiados a través de la luz de Dios. Jesús entiende esto, por eso Él expresa, yo soy la luz del mundo. Por supuesto que sí, pero aquel que expresó estas palabras, yo soy la luz del mundo, también es el mismo que nos dice, vosotros sois la luz del mundo. En ese sentido podremos preguntarnos, ¿realmente somos la luz del mundo? ¿Realmente contrasto con las tinieblas que hay en el mundo? ¿Realmente somos tan diferentes como Jesús lo fue? ¿Asumimos la palabra de Dios, la enseñanza de Dios de tal manera que nuestras posturas dejan ver y ponen límite a las tinieblas que rodean, como lo expresaba Génesis 1, que en medio del caos pueda reinar la luz de Dios, que en medio del desorden que rodea nuestra vida y las dificultades que aparecen alrededor nuestro, la claridad de Dios es la guía que permite a nosotros poner límites y entender hasta dónde pueden llegar aquellas condiciones. Que en medio del caos y de la angustia sea la palabra de Dios, la claridad de Dios, la luz de Dios, la que profundice en la vida nuestra de tal manera que ponga en su lugar nuestra mente, que ponga en su lugar cada cosa, que empiece a establecer orden en nuestra vida, de tal manera que nuestra experiencia sea cada vez más profunda, más consistente en la cercanía a Él, y solo esa cercanía termina sosteniendo nuestra vida. Porque entendamos, hermanos, que el mundo viene generando ideas interesantes que llaman la atención, pero que distraen a nuestra sociedad, y eso incluye en las corrientes religiosas, en donde llevan a la sociedad a ir atrás de nada, a generar cosechas, muchas ocasiones materiales, en otras ocasiones emocionales, pero que no sostiene y limitan porque no llevan a que la sociedad y nuestros pueblos puedan desarrollar nuevos territorios, profundizando, encontrando nuevas claridades, sino por el contrario llevándolos a vivir de sueños, de tonterías, de fantasías. Y así termina generalmente el pueblo de Dios cerrándose a la posibilidad de ser usado cada vez más por Él. Porque, hermanos míos, debemos entender que el ser humano ha sido llamado para vivir condiciones de gran profundidad. Para eso Dios nos dio de su palabra, para eso Dios nos da de sus recursos, para eso Dios nos da de su luz. Para eso Dios levanta en medio nuestro personas que tienen la capacidad de transmitirnos ese mensaje a nosotros en este tiempo tan difícil, para que nosotros tomemos las decisiones oportunas y vivamos a profundidad. En el texto de Jeremías 33, el profeta nos habla de esa realidad. Profeta que puede ver donde muchos no pueden percibir absolutamente nada. Dice el verso 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo,
Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese Dios que quiere salvar a nuestro pueblo, ese Dios que quiere rescatar a nuestra sociedad, siempre va a iniciar su programa de salvación con la luz. Siempre se inicia con la luz, con claridad de parte de Él para poder discernir. Y esto demanda de parte nuestra una actitud abierta, una preparación para asimilar todas estas cosas que vienen de parte de Dios, su enseñanza que nos guía. Esto demanda consistencia, esto demanda disciplina, esto demanda profundidad. Porque cuando el pueblo se superficializa, cuando el pueblo cae en esas condiciones ofrecidas por nuestra sociedad distractora, incluyendo ambientes religiosos que no construyen, no profundizan, sino distraen, superficializan, las consecuencias son terribles. Por eso el profeta les dice que deberían estar empeñados en generar las condiciones para poder alcanzar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El versículo 4 de también este texto de Jeremías 33 nos deja ver algo interesante. Dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Y es que, mis hermanos, las consecuencias de no vivir en función de la claridad que Dios nos da, sino hacerlo a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, a lo que a nosotros nos parece, trae serias consecuencias para el ser humano. Ya nos insiste el texto de Juan, en el capítulo 3, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que a la luz. Y esa condición de nosotros que trae consecuencias nefastas y terribles cuando precisamente desechamos lo de Dios y preferimos asumir posturas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra manera de pensar. Por eso, buscando Dios sacarnos de esa condición superficial que nos rodea, el texto en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, nos invita a que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios, la claridad de Dios, la luz de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. No hay que ser superficiales entonces. Hay que asimilar la claridad de Dios y vivir esa experiencia que nos lleva a vivir condiciones muy profundas, que evidentemente nos demandan, no nos llevan a vivir en condiciones superficiales, sino que precisamente su claridad nos llama a superarnos, a madurar, a crecer, a trascender. Una claridad suficiente que nos permite precisamente transitar el camino angosto, que nos forma y nos capacita para poder pasar por aquella puerta estrecha, para poder enfrentar las limitaciones de nuestro tiempo presente, para poder precisamente que sea su luz la que se establezca en medio de las tinieblas y del caos presente. Es así, hermanos míos, como podemos ver cómo a lo largo de la historia, en medio de las condiciones complicadas que han vivido los pueblos del mundo, Dios ha sabido expresar su palabra, Dios ha sabido transmitir claridades, Dios ha sabido transmitir de su luz al pueblo y con ello lo que busca es salvar. Y este recurso está disponible para nosotros hoy, pero debemos entender que este recurso demanda profundidad, que este recurso exige, que este recurso, lejos de intentar llevarnos a adormecer nuestras conciencias, lo que hace es precisamente lo opuesto: despertar nuestras conciencias, llevar a descubrir nuestra realidad y sobre ella realmente, honestamente, ir trabajando día tras día
de tal manera que la madurez empiece a gestar en nosotros. Que la luz nos lleve a experimentar ese génesis, ese encontrarse con todos los cambios que necesitan darse en nuestra vida y que empiece en nosotros ese proceso de creación y decir ahora he nacido de nuevo, he tenido una nueva oportunidad de ver la vida de una forma diferente. Es lo que Jesús le expresa a Nicodemo en ese mismo capítulo 3 al inicio, con esa maravillosa invitación a nacer de nuevo, a vivir la experiencia de ser una nueva creación por la luz que proviene de Dios. De tal manera que yo no puedo decir que la luz de Cristo me limpia si la vida mía no está en luz. Así que lejos de llevarnos a acomodar, esta palabra lo que busca es precisamente generar en nosotros condiciones de incomodidad que nos lleven con mayor diligencia y disciplina a Dios. ¿La claridad está? Claro que sí. Viene siendo expresada a lo largo de este tiempo, a través de la iglesia. Y nos dice hoy, como dice nuevamente el verso 1 del capítulo 60 de Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es solo allí, hermanos míos, cuando aceptemos la luz de Dios, el mensaje de Dios, con diligencia, con profundidad, con disposición, será el momento en el que podremos nosotros ser luz para el mundo. Y allí, como dice el verso 3, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios a través de este momento que sea Él dando respuestas a nuestra vida en este momento, para que sea Él, como dice el verso 3 del Salmo 43, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me permitirán estar más cerca de Él, y estar cerca de Él implica tener la capacidad de poder entender y poder interpretar correctamente el momento que vivo, de tal manera, como dice el verso número 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos entonces en función de ello. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos disfrutar de este momento de reflexión. En tus manos nos presentamos, Dios eterno, confiados de que solo en tu luz podemos nosotros vivir y experimentar la salvación que proviene de ti. Señor, y entender que esto tiene que ver con nuestro compromiso, porque sin tu luz no se puede enfrentar el caos. Sin tu luz solo hay desorden en nuestra vida, pero cuando tu luz llega, Dios eterno, se establecen extraordinarias condiciones de vida en nosotros. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender esta realidad, que cuando nosotros lo hacemos con nuestras propias claridades, con nuestras ideas, con nuestras propias capacidades, generalmente nos equivocaremos, nos alejaremos de tu luz, nos alejaremos de las claridades que salvan y profundizaremos más en condiciones de tinieblas, terminando siendo víctimas de nuestras propias condiciones y concupiscencias. Ayúdanos, Señor, entonces a dar la medida esa que dio Jesús, Señor. Levántanos, Señor, como un pueblo que decide confiar en ti, que espera en ti, que confía en su Dios, que le permite poner orden en estas condiciones que tenemos y que vivimos. En el nombre de Jesús, te pedimos que por favor nos salves, nos rescates, y sabemos que lo estás haciendo. A través de tu palabra buscas darnos precisamente esa experiencia de salvación. Ayúdanos entonces a estar atento a ella cada día y en cada oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios eterno. Amén y amén.